bendiga, Dios te guarde, amado. Estamos contentos, felices y gozosos porque nos estamos encontrando una vez más acá en tu canal Amazing Grace. Seguimos estudiando la cuarta lección para el año 2025, lecciones de Josué acerca de la fe. Estamos en el lunes 15 de diciembre del año 2025. La lección tiene como título Dios es fiel y la del día de hoy, una señal de preocupación. Entonces, para adentrarnos en la lección, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza sea solamente para ti. Gracias te damos, oh Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Clamamos a ti para el perdón de nuestros pecados y para que tú seas el único maestro que tengamos en esta lección. Tómanos como enteramente tuyos para que la gloria sea solamente tuya también, Señor. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una señal de preocupación. Vamos a leer Josué capítulo 23, versículos 1 al 5 para ver de qué se trata esta señal de preocupación. Aconteció que muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que le rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo, avanzado en años. Versículo 3. Vosotros habéis visto lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, pues Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué aquí no deja duda de cómo es que la victoria ha sido concedida. Cada batalla, cada victoria ha sido realizada y conseguida por Dios. Ellos simplemente han sido los instrumentos de Dios para que Dios se glorifique por medio de estas victorias. Versículo 4. Yo os he repartido por suertes como herencia para vuestras tribus estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y finalmente, versículo 5, Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esta parte es clave. Como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Si Dios lo había dicho, ¿tenían ellos la certeza de que esto se iba a cumplir? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que debían hacer ellos para que esto fuera una realidad? Uno, cumplir las leyes para que pudieran seguir existiendo como país. No es que la obediencia es una condición para que Dios cumpla su palabra, no, porque la palabra está empeñada por Dios. Pero cuando tú tomas decisiones contrarias a los planes de Dios, sencillamente estás actuando en tu propia contra, porque tú eres el único que puedes impedir que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Dios deseaba expulsar a cada una de las personas no pertenecientes al pueblo de Dios que aún ocupaban la tierra. Y Dios les había prometido, el versículo 4 lo dice claramente. El versículo 5. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros las naciones que aún quedan, las que no han sido destruidas. Y vemos después, cuando vemos en Deuteronomio, creo que el número o aquí mismo, no recuerdo realmente, que dice que por qué quedaron estas naciones, para probaros a ver si vas a andar en los caminos de Dios, para ver si qué elección ibas a tener, si vas a elegir las bendiciones y la vida o las maldiciones y la muerte. ¿Qué sucedía si ellos cumplían las leyes del país, la constitución del país? ¿Qué sucedía? Dios los iba a bendecir, y entonces todas las naciones del mundo, así como había sido prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por él por dos motivos. Ellos, como nación, iban a traer a las naciones a Dios, porque por las bendiciones las naciones iban a preguntar: ¿y qué ha pasado? ¿Por qué ustedes son diferentes a nosotros? Porque nuestro Dios es el Rey, o nuestro Rey es Dios, nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tu Dios, mi Dios. El Dios que lucha las batallas, el Dios que gana las victorias, el Dios que te garantiza que te va a llevar a casa, el Dios que ya murió por ti, murió por mí, el Dios
que quiere morar contigo por la eternidad. Y por eso Él ha empeñado su palabra para los herederos de la promesa, como lo estudiamos ayer en el libro de Hebreos. Entonces vemos aquí claramente que Dios había comprometido su palabra, pero ¿qué debía hacer el pueblo? Creer. El pecado que hace que te separes de Dios es la incredulidad. Si ellos dudaban de que estas pocas naciones que aún quedaban en la tierra fueran expulsadas, ya no iban a ser expulsadas. Si ellos pretendían luchar con tus fuerzas, con estas naciones que quedaban, ya no podían ser expulsadas. Si ellos se atribuían la victoria de la tierra, ya estas naciones no iban a ser expulsadas. Y mucho peor, si se mezclaban con estas naciones y dejaban que la idolatría penetrara en sus filas, iban a ser expulsados. Los expulsados iban a ser ellos, como vamos a ver qué va a pasar después en el libro de Jueces. Iban a ser sometidos, iban a ser expulsados, iban a perder las bendiciones que Dios ya les había dado de manera maravillosa. Ahora vamos a ver qué similitudes existen entre la manera en que los israelitas conquistaron la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué y la forma en que los cristianos pueden vivir hoy una vida espiritual victoriosa. El pecado, amados, es un enemigo que ya fue vencido porque Cristo lo clavó en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada junto a Cristo en la cruz, porque Él cargó tus pecados, Juan, tus pecados, Felipe, mis pecados, Tomás, tus pecados, María, Sofía, Andrea, Esther. Tus pecados los clavó Cristo en la cruz. Por eso que el pecado es un enemigo vencido. Y cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo dice de manera clara y precisa. Dice, después que dice que Él anuló el acta de los decretos clavándola con Él en la cruz, dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién ganó la victoria? Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer que esto es una realidad y usar los instrumentos que Dios nos ha dado a través de la palabra. Por ejemplo, vamos a leer Efesios capítulo 6 y dice así, capítulo 6, vamos a leer, ahí dice que leamos los versículos del 11 al 18, pero es algo largo, vamos a leer del 10 al 12, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aquí está la guerra en que estamos, que la nombramos ayer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y finalmente, en 2 Corintios capítulo 10, nos explica el proceso. Porque nos dice, andamos según la carne. Anda según la carne, por supuesto, porque andamos en este cuerpo con naturaleza pecaminosa, que quiere pecar, que quiere satisfacción inmediata sin importar lo que Dios diga. Pero, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es una milicia? Una fuerza para vencer. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y esto nosotros lo explicamos anteriormente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recuerden lo que les acabo de decir ahorita, de que la armadura de Dios para que no dudemos de la palabra. Entonces, ¿contra qué se levantan argumentos y fortalezas? Contra el conocimiento de Dios, contra su palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿La obediencia de quién? A la obediencia de Cristo, o a la obediencia a Cristo. Entonces, amados, maravilloso. ¿Qué relación o cómo se cumple la victoria del tipo de Israel en tierra literal a la victoria que tenemos nosotros en el ámbito espiritual? En que ya Dios ganó la victoria también por ti y por mí, y así como venció con Israel con espadas y en guerra, en esa guerra espiritual también vencemos, porque el que va luchando delante es Él.
Así como ellos vencían cada batalla porque era Dios el que luchaba, así usted y yo vencemos cada batalla. Escuchen bien el tiempo verbal. Vencemos, presente, cada batalla, porque el que pelea esa batalla es Dios. Porque Dios empeñó su palabra y dijo que nos iba a llevar a casa. Entonces confía, créele a Dios, no dudes de su palabra y sin duda estarás allí. Son promesas que están acá en la Biblia, que solo será una realidad para ti, porque para Dios ya lo son, porque Dios es atemporal y ya esa promesa se cumplió para Él. Será para ti solo si la crees y haces de esto una realidad en tu vida, dejando que Cristo lo haga en ti. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Él ya murió, sino que vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo. Y lo que vivo en la carne la vivo en la fe de aquel que se da a sí mismo por mí. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tiempo presente, amado. He aquí, estoy crucificado, estoy presente. Así como Dios, sus promesas son en tiempo presente, porque para Él es una realidad, para usted y para mí, hoy es el día. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Por eso que en cierto lugar escuchaste del séptimo día, pero Dios habla de un nuevo día, el hoy, para que entres en su reposo. Entonces, ¿tienes dudas en cuanto a tu salvación? Responde ahí en la cajita de comentarios, porque si tienes dudas, podemos ayudarte para revelarte, para confirmarte las promesas de Dios, porque Dios es fiel, Dios no miente. Ahora hay una pregunta que surge. José estaba preocupado porque ya estaba siendo viejo, ya era viejo, ¿sí? Y entonces si el pueblo se desenfrenaba y se unía con las naciones, iban a empezar a recibir la maldición y iban a ser despojados de todo lo que Dios le había dado. Ahora, ¿por qué? Después de haber visto todas estas promesas, acabamos de leer 2 Corintios capítulo 10, que son versículos poderosos. Les recomiendo leer Romanos capítulo 8, que ahí se concentra el poder del Evangelio, que dice en Romanos capítulo 1, porque el Evangelio es poder de Dios, dinamita para salvación. Pero en el capítulo 8 lo explica cómo es. ¿Okay? A pesar de todas estas verdades, ¿por qué se nos hace tan fácil pecar? ¿Por qué somos tan fácilmente derrotados? Uno, tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere satisfacción inmediata. Segundo, no creemos en las promesas de Dios. Así que el llamado hoy es: crea las promesas y estaremos en casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos delante de ti agradecidos por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque por ella sabemos que vamos a casa. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, que nuestra fe crezca, porque es un don tuyo, para que podamos seguir caminando en ti, contigo y en obediencia, Señor. Porque eso es algo que solamente tú haces en nosotros. Oración que hacemos en el poder. El único que tiene poder eres tú. Y en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, que no dejes hacer, endurecer tu corazón como en la provocación. Maranata, Cristo viene.